Yo voy a decir secreto. Dilo. Vas a conocer mi otra cara. No soy Fascista. fascista, no racista. Como pueden entender. Bueno, como ustedes ven, estamos en una imagen diferente. No es lo común y lo cotidiano que siempre tendemos a mirar. Este video es un video súper especial y me ha costado muchísimo lograr hacerlo porque voy a debatir, voy a hablar, vamos a conocer un poco más a mi esposa. Ella es anti todo este mundo de las cámaras, fotografía, YouTube. Ella odia este mundo, pero me ama tanto que la he logrado convencer de que participe en una conversación conmigo porque yo sé que ella es muy inteligente. Lo que le pasa a ella es que ella cree no hablar bien el español, lo cual les aseguro que no es así, lo hablan muy bien. Pues nada, flaquita, bienvenida a este nuevo proyecto que tenemos en común, porque no va a ser el único video que vamos a hacer, sino que vamos a hacer muchos otros más. ¿Qué sientes de estar grabando aquí conmigo, mi amor? Y muy nerviosa. Simplemente vamos a hablar, amor. Vamos a hablar porque yo sé que tú eres muy inteligente y simplemente le tienes miedo a las cámaras. No es solo cámara. Y yo pienso que yo no puedo... Expresarte bien. Sí, porque mi español no muy bien como tú dijiste antes. Y yo pienso que yo no puedo todos mis pensamientos y todas mis ideas. Expresarla. Sí. Tú siempre me dices, mira, tú siempre me dices, yo quiero siempre hablar contigo de un tema profundo para que tú sepas qué inteligente es tu esposa. A ver, yo sé que tú eres muy inteligente, mamá. Yo te digo, yo te entiendo perfectamente. Casi todas las personas que hablan español te entienden. Solo el mismo miedo que tú tienes de pensar que no lo estás haciendo bien es lo que te está trabando, ¿entiendes? Pero hoy te vas a relajar y vamos a hablar un poco de Esto es muy difícil. como planificamos ya hace muchos días este video. Tenemos unas preguntas. Simplemente vamos a hacer la pregunta y vamos a responder. Yo te voy a ayudar si necesitas ayuda a la hora de expresar la idea de lo que quieres hacer. La primera pregunta es, si tuvieses la oportunidad de tener una cena con cualquier personaje histórico en el mundo, ¿con quién sería y por qué? Sí, me vas a conocer mi otra cara, porque persona con quien yo quiero hablar y conocer y entender sí, su mente. Hitler. ¿Con Hitler? Sí. ¿Y por qué con Hitler? No soy Fascista. no racista, como pueden entender personas. Yo tengo sentimientos curiosos, porque si todos entendemos que esa persona es muy mala. Y muy cruel. Sí. Para entenderte, ¿qué es lo que te gustaría saber? Tratar de entender su mente para al mismo tiempo saber cómo era capaz de ser tan seguido por los demás. Sí, yo quiero entender por qué tan muchas personas toman su idea y no solo pensamiento, ideas, por qué ellos podían hacer muchas cosas malas y matar muchísimas personas. Y una cosa más, yo quiero entender y yo quiero saber cómo él murió. Porque factos que... En los libros dice que se dio un tiro en un búnker. Pero dicen que él no murió este tiempo, esto como una trampa. Sí, como para darse por muerto y poder escapar. Y yo espero que él murió. Este día cuando dicen que murió. Sí. Yo soy un poco más, tú sabes, yo sueño un poco más, lo mío un poco más fantasioso y eso es algo muy bueno que tenemos en nuestra relación. Le explico. Mi esposa es Sagitario y yo soy Géminis. Según el horóscopo, somos los signos que se atraen en cuestión de relación más potente. Para un Géminis, un Sagitario. Para un Sagitario, un Géminis. Y los Sagitarios son muy serios, son muy reales, son muy de números. A ver, yo lo estoy describiendo respecto a lo que yo veo en mi esposa. Es muy de números, es más de realidad. Los Géminis somos más soñadores. Tenemos mucho que ver con el arte. Por eso es que tal vez a mí me gusta mucho este mundo de YouTube y a ti no. Pero al mismo tiempo somos una pareja tan potente porque ella me pone a mí en el mundo real y al mismo tiempo yo la saco a ella de ese mundo estricto en el que vive y a veces la pongo a soñar un poco, como es el caso de hoy, que estamos grabando un video y esto para ella es un sueño. Sí, verdad. Que tiene mucho miedo a las cámaras, igual que un amigo mío. Y tienen que saber que yo no estoy lista con tus preguntas. No piensen que... No, es que ya tú no sabes qué pregunta yo te voy a hacer. Y no piensan que yo como aprendí cosas así. No, ahora yo estoy hablando bastante así y pueden entender que esto solo... Esto, como explicamos al principio, estoy nervioso de que crees que no hablas español. Por eso les pido a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando en este podcast que dejen en los comentarios realmente qué piensan de cómo se expresa mi esposa. Como te decía, yo soy un poco más soñador. Entonces, a mí me gustaría conocer a un filósofo como Confucio o algún filósofo muy duro, porque es lo que le decía, me gusta mucho la filosofía. Yo voy a decir secreto. Dile.
que tú duermes con audífono y escuchas toda la noche cosas así. Es que yo tengo un problema y mi esposa lo sabe. Yo no puedo dormir sin escuchar nada porque si no, o tengo pesadillas o duermo muy mal. Pero tú no escuchas Pero tal vez yo canciones como muchas personas. Tú siempre escuchas algo. podcast y filosofía y cosas. Pero ¿qué pasa? Que esos videos duran 1 hora. Tal vez yo no lo miro la hora entera, yo lo miro. Tal vez a los 10 minutos yo me duermo. Pero ese sonido, tal vez a mediados de noche, cuando quiero despertar y escucho que están hablando igual respecto a ese tema, me vuelvo a dormir. Y cuando no lo tengo, tú sabes que a veces mismo se me cae el audífono y me despierto. Te digo que soñé mal esa noche. Tal vez algo ya psicológico que tengo. Así que a mí me gustaría en general hablar con un filósofo. Dígase Confucio, que sería porque me gusta mucho la filosofía oriental. Esta pregunta ya es un poco más relajada y sería: ¿qué es lo más extremo que tú crees que has hecho en tu vida? Mira, tú sabes que yo muy cobarde. Como tú me dices, Inca. Me encanta. Por eso yo no puedo recordar algo extremo así, como Paracaídas. paracaídas. Yo no sé nadar para hacer cosas. Yo no sé muchas cosas porque... Es que tú eres muy cobarde, porque este verano que quise enseñarte a montar bicicleta y no podía. y estábamos con la bicicleta de la niña. Y eres que era una bicicleta pequeñita, que ella ponía los pies y aún así no podía. Es que eres cobarde para algunas cosas y tienes mucho valor para otras cosas. Bueno, yo tengo miedo a hacer muchas cosas. Bicicleta, nadar, tú sabes, todo esto. Bueno, no me gusta nada extremo. Yo tengo miedo con agua, tengo miedo con ¿Altura? altura, sí. Solo yo puedo manejar carro. Si tomar esta cosa, yo puedo manejar muy bien carro. Pero yo tengo muchísimo valor con cosas vida. Принимать сложные решения. No sé cómo en español decir. Pero baby, de todas esas cosas tienes que tener algo extremo, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres que hay una historia nuestra que fue extrema? Sí, este extremo, contigo. Esta una historia más difícil en mi vida. No difícil para nosotros, pero Aquí yo te voy a repetir. primero yo nunca pensaba que yo puedo casar con un latino. Porque en la cultura armeniana, Sí, nosotros muy cerrados. sí, muy cerrados en mi nación. Prefieren siempre casar con armenianos porque no les gusta mezclar sangre, sí, porque somos pocos después de guerras, después de genocidio y cosas así. Sí, cerrados. Y tener un esposo o esposa, más esposo latino. O negro. Otra raza. Negro, No solo negro, no solo otra raza. Y luego más negro. Para una armeniana casarse con un esposo negro. Algo Pero extremo. cuando nosotros nos conocimos, tú me dijiste a mí un día: mi papá, cuando tú lo conozcas, siempre cara muy full y él muy grosero. La primera vez que lo vi, no sabía que estábamos juntos. Pero yo vine aquí a la casa. Sí, tú como un amigo, por La favor, cena, yo vine como el amigo. con otros amigos en fiesta. Y el cuñado mío ahora, el hermano de ella, y el papá estaban aquí y fue un trato muy normal. Incluso ya luego, cuando él supo de que sí teníamos una relación, él me hizo una pequeña, mínima entrevista, pero fue algo muy leve, ¿no? Con tu vida y tu familia. Tanto mi suegro como mi suegra me llaman. Bueno, ahora estoy teniendo problemas con mi suegro. A mí mucho. Ahora estoy teniendo problemas con mi suegro porque me está haciendo compañita con mi hijo. Mi hijo los otros días me cambió por él, se fue con él, no quiso irse conmigo. Eso es una cuestión que tenemos que hablar. Él estaba muy feliz. Y él estaba muy feliz de que se fue con él. Como decía, ella me describió a su papá como el monstruo. Y el papá era una persona muy... No muestro, solo yo no podía pensar que ellos pueden entender. Pero entendieron por fácil. Tal vez no muy fácil, tal vez porque ellos me aman mucho y quieren ver feliz. Mira, mi mamá es una mujer muy inteligente, tú sabes, muy inteligente. Y ella... Vamos, me suena. Ella puede ver personas muy, muy bien. Solo mirar a ojos y entender si persona buena o mala. Y yo sé su carácter. Si tú no le gustas, ella No es grosera, pero busca la manera de apoyar. muy así, muy tranquila, muy inteligente. ¿Cuántos años nosotros estamos juntos antes de casar? 4 años. Que conocer 3, mejor. 4 años. Y yo no sabía cómo decir a ellos. Claro, yo no tenía miedo mostrar a ti, mostrar a otros amigos latinos, que es normal para ellos. Yo sabía que mi mamá dice que Cuando tuviste que tu papá me trataba así también. estaba muy feliz. Solo yo pensaba, ¿este trabajo mi mamá? Y él nunca habló contigo solo y te dijo algo de mí. Tú sabes que no puede decir que no te ama, pero siempre dijo sobre negro y sobre cubano. ¿Qué, Mi abuela.
que ella también está viejita también ya. No importa, cada vez cuando me... Ella cada vez que viene, ella se olvida de que Semi tiene un papá negro. Entonces cuando ve a Semi dice, pero su papá negro. Y Tata le dice, todas las veces que la vemos. Y cada vez la saludo, me presento, sí, me conoce. Pero siempre pregunta lo mismo. ¿Es papá negro? Son la única en la familia que está así mirando. Sí, y recuerdo cuando vamos a Armenia, cuando viajamos, Sí, también. yo no sabía cómo personas van a... Reaction. Sí, pero tuviste como muy bien. Sí, yo creo que también los armenianos, lo que tal vez los más radicales son ya los viejos, pero los jóvenes ya están... Los jóvenes también, solo, mira, como nosotros familia muy bonita. Esto no como Claro, bro. anuncio. Somos familia bonita, que lo pueden ver. No, ¿entiendes? Ellos sienten amor. Ellos sienten que nosotros juntos, como familia, no como... Sí, no como para bailar una noche y Sí, y cuando ven Semi también, cuando ven niño, mezcla, cuando es niña no mezcla. esto como un cariñoso, no sé. Para responderte tu pregunta, porque ya que tú eres supuestamente muy cobarde y que tienes miedo a hacer cosas extremas, recuerdo una historia, antes de nosotros tener el carro que tenemos ahora, teníamos un Peugeot muy chiquitico. Si yo No, muy chiquito, perdón. Si yo veo alguna foto por ahí, la voy a poner aquí en el podcast. Teníamos un Peugeot muy chiquitico que nos ayudó muchísimo, nos resolvió muchos problemas. ¿2 años tuviste este carro? ¿10 años? No, menos, creo 8. 8 años con el carro. Sí, o poco menos, Pero pero no le importa. tenías mucho amor. Yo amaba, mira, mi carro ahora es muchísimo mejor. Pero amaba mi carro muy fuerte y cuando compramos este carro yo no quería dejar vender otro. Mi esposa le tenía mucho amor a ese carro. Entonces, pero ya estaba muy viejo. El carro ya te estaba pidiendo, por favor, cámbiame. A tantos meses había que comprarle una pieza. No te enfoco. No tenía calefacción. Calefacción sí tenía, no tenía aire acondicionado. Y la calefacción a veces fallaba. Y da la casualidad que un día que había mucho frío, estaba cayendo mucha nieve, íbamos en el carro incluso con la niña, y los parabrisas tampoco funcionaban. Porque hay hielo. Porque el lleno no dejaba mover los parabrisas. Andábamos en una carretera fuerte. Tuvimos que arrimarnos hacia la orilla de la carretera, los carros pasando muy fuerte, yo bajarme y con una escoba esa limpiarle el cristal. Y la segunda vez, extremo igual, me fuiste a visitar, porque en ese tiempo no vivíamos juntos, fuiste a visitar y fuiste todo el viaje sin calefacción. Y llegaste a mi casa, el que parecía un pingüino. Sí, pero yo nunca tengo miedo en carro, no importa qué pase, en ninguna situación. Tú eres calmada en ese aspecto. Pero tú eres muy caótica también, tú sabes que tú no eres tranquila. Yo no tranquila, solo yo no tengo miedo. Cualquier mínima cosa para ti, esto es una catástrofe. Muy tranquila, muy tranquila. Por eso A veces yo no puedo entender cómo una persona en esta situación puede ser tranquilo. Más extremo que yo he hecho, yo soy simple, a mí me gustan mucho los parques infantiles, tú sabes. Tú tienes mucho temor de montarte en un aparato de eso en un parque infantil. Yo no voy nunca. Yo no quiero morir. Eso a mí me gusta mucho, pero es extremo porque uno ve videos en las redes sociales a veces cuando un aparato de estos falla, se matan, se da golpe. Entonces cuando tú estás encima del aparato, en ese momento no sé por qué siempre viene a la mente imágenes de un aparato. ¿Qué puedo hacer? Porque esta adrenalina es una droga flaquera. Yo lo droguería. Como adicta. Otra pregunta fácil y simple.